Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con el curso virtual especializado de auditoría integral. El día de hoy veremos la segunda sesión. En esta segunda sesión nos acompañará el doctor Eric Agüero del Castillo, gerente senior de EY para Perú. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo para este evento virtual. Doctor Eri, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Cómo está, doctor Edu? Buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya mitad de semana, si no me falla la memoria, ya a veces uno con el día a día está con varios temas, pero en esta oportunidad, qué bueno que se hayan dado un espacio para continuar capacitándose. Recordemos que es muy importante siempre estar capacitado, y no sé si es que alguien ya ha tenido la oportunidad de repasar esta norma en un momento anterior, para que hagamos un preámbulo respecto de este proceso de actualizaciones constantes, ¿no? Recordemos que la NIA 315 fue actualizada recientemente, si no me equivoco, hace 1 o 2 años, y trae esto como consecuencia de que del cambio disruptivo en las tecnologías y cómo se involucran los sistemas informativos dentro del proceso de operación en general de todas las compañías y por ende en el proceso de auditoría. ¿De acuerdo? No sé si ahí alguien, voy a abrir el chat para que puedan ir participando. Eh, entonces no sé si alguien se anima a abrir, a abrir su micrófono o a escribir su consulta, si ya han tenido oportunidad y para conocer un poco la audiencia de esta NIA 315 que habla sobre la identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Un poco en contexto, mientras se van animando, es en general, las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, lo que buscan es delimitar un marco uniforme sobre el cual se efectúe un proceso de auditoría, ¿de acuerdo? Y en general estas NIAS son aplicadas al proceso de una auditoría financiera, auditoría externa, y delimita cuáles van a ser los procesos o procedimientos que se deberían efectuar para esta sesión. Es la que estamos mostrando a continuación. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las definiciones y cuáles son los requerimientos que establece la NIA 315? ¿De acuerdo? Un poco, el alcance va asociado también, como menciona el nombre de la norma, es cuál es la responsabilidad que tiene el auditor o la persona que ejerce el proceso de auditoría de identificar. Recordemos que esto es clave, ¿ya? Siempre para cualquier proceso de auditoría, siempre lo importante o el paso inicial es el proceso de identificar y posteriormente valorar el riesgo de incorrección material que puede existir en qué, en un estado financiero. Entonces, lo que siempre pasa y lo que yo he visto y en mi experiencia es que en el proceso de auditoría siempre se va a analizar directamente los números. Es un sesgo que usualmente tiene la mayoría de personas que son contadoras o que están muy ligadas a los números. Es que directo se van a ver los números, pero no entienden cuál es el contexto o la premisa o la situación sobre la cual se han plasmado ciertos números o cuáles son los resultados de estos números o cifras que se muestran en los estados financieros. Entonces, para dar ese contexto, es la importancia de identificar y valorar cuáles pueden ser los riesgos que afecten a los estados financieros en esta oportunidad. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de la entidad y el entorno en el que opera la entidad. Recordemos que van a haber riesgos específicos a sectores específicos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una empresa de tecnología está muy sujeta a un riesgo de qué? De que el sistema de tecnología o su ambiente operativo o su negocio eh, pueda tener picos por algún desarrollo de un nuevo sistema, una nueva plataforma, la caída de un virus o, por ejemplo, una empresa desarrolladora de software de antivirus. No sé si se acuerdan que hace un par de años se puso muy de moda que existían algunos tipos de antivirus para cierta ola de encriptación de información que se dio. Entonces,
es súper importante y es primordial y yo diría que es esencial y lo bueno es que lo recoge eh, la NIA dentro de su definición de alcance, es cómo opera una entidad dentro de su entorno. Y ahí viene y viene ya la parte final, que es el componente del que estamos, se está aterrizando en esta NIA 315, es incluyendo el control interno de la entidad. Más adelante vamos a ver cómo se asocia esto con los temas de tecnología y por eso el cambio que hubo, como les mencionaba, hace un par de años. Y es por eso que es importante entender, o sea, nuevamente, el sesgo de muchas personas lo que van a tender a ver o lo que podemos intuir nosotros de cómo un stakeholder o un usuario de estados financieros o entiende o da lectura a un juego de estados financieros, siempre va a irse al número, ¿cierto? O sea, o siempre va a irse a cuál es el resultado antes de impuestos, cuál es la utilidad operativa, cuál es el total activos, cuál es el total pasivos, cómo está el patrimonio. Pero si es que a eso no se le da un contexto, no podemos saber si es que una empresa está bien o está mal, ¿cierto? Entonces, esa es la parte del conocimiento de la entidad, ¿cierto? O sea, si conocemos la entidad, podemos entender qué cosa es lo que sucedió. Y quizás en los estados financieros muchas veces no necesariamente se recoge una descripción de qué cosa es lo que pasó, pero ahí sirve las normas de auditoría con cada una de las secciones de planificación, ejecución, conclusión, te da ciertas premisas de cuáles son las actividades que tienes que efectuar para poder llegar a una conclusión y poder dar una conclusión de auditoría o poder llegar a concluir que ciertos números son razonables o no. ¿Todo esto bajo qué? Bajo el contexto de el conocimiento de la entidad, el entorno en el que opera y el control interno de la entidad. Y el control interno de la entidad también es relevante. ¿Por qué? Porque en la medida que una compañía haya diseñado elementos de control interno para asegurar que sus transacciones se registren o se reflejen adecuadamente tal y como se ha planificado, eso va a significar qué tan extenso tienen que ser tus procedimientos de auditoría para que puedas diseñar procedimientos eficientes y eficaces, porque también esa es parte del proceso de auditoría. Es entender un negocio, entender el desempeño de la compañía dentro de un sector. ¿Para qué? Para diseñar procedimientos de auditoría eficientes y eficaces con la finalidad de obtener una razonabilidad sobre los números. Creo que ese es el resumen de un proceso de auditoría. Recuerden que el proceso de auditoría no da una validez al 100%. ¿Por qué? Porque usualmente un proceso de auditoría tiene ciertas etapas y esas etapas también se desarrollan a lo largo de un tiempo definido. Lo que yo siempre hago el símil es, mire, nosotros como auditores, ¿qué cosa es lo que hacemos? Revisamos los estados financieros de una compañía, del desarrollo de una compañía, de los resultados de una compañía durante todo un año fiscal o durante 12 meses o durante un periodo específico. ¿En cuánto tiempo? En una semana, en un mes y medio. Entonces es imposible que podamos concluir que todas las actividades que se han desarrollado durante 360 días o 365 días se hayan reflejado correctamente, porque no es volver a revisar. Y también esto es que no es, primero, no es eficiente, y segundo, si es que se efectuaría, sería demasiado costoso, ¿no? Imagínense tener siempre una persona que haga un proceso y otra persona que lo revise al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, parte de esos lineamientos son los que establecen las NIAs, y ahí le voy a compartir al doctor Edu la versión traducida al español, que es la más reciente, esta que estamos hablando sobre la NIA 315 de la versión 2023, que como les mencionaba, fue cambiada recientemente desde el año pasado, si no me equivoco, del año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. El objetivo de la NIA 315 es eh, identificar, valorar los riesgos y acá se le añade una premisa adicional.
¿Cuál? Debido a fraude o error. Entonces, no te está hablando de que pueda existir una incorrección material debido a otra cosa, ¿sí? Porque para eso son las medidas que se toman para fines de la auditoría, sino te hablas específicamente debido a qué, a fraude o error. O sea, los estados financieros, para esto, para marco conceptual o un contexto general, es los estados financieros, ¿cuál es la finalidad de una auditoría? Y disculpen que sea repetitivo, pero necesitamos situar el contexto para que todos podamos entender. El contexto de efectuar una auditoría es dar razonabilidad a unos estados financieros. Nuevamente, es razonabilidad, no es exactitud. Si nosotros queremos exactitud, primero, no es eficiente, segundo, es muy costoso, porque exactitud es asegurarte que el céntimo, el dólar con sus centavos sean los que se estén declarando o sean los que realmente han ocurrido y eso significaría una inversión enorme de tiempo. Entonces, lo que se hace es efectuar el entendimiento del proceso o de las compañías, de cómo funciona la compañía, evaluar en qué procesos y cómo el riesgo de incorrección material debido a fraude o error en los estados financieros eh, se pueden generar o con la finalidad de que se proporcione una base para el diseño e implementación de respuesta a esos riesgos, valorados por una incorrección material. ¿Qué significa? Es, una vez que yo identifico o entiendo cómo funciona un negocio, y este funcionamiento es desde el momento uno, o sea, es de, por ejemplo, si estamos auditando el proceso de ventas, o estamos auditando, sí, el proceso de ventas. Lo primero es, no, de frente allá, ¿cómo reconoces una venta y cuál es el asiento contable y quiénes son tus principales clientes? Ya, esto es parte del proceso de entendimiento. Pero la recomendación es, entiende todo el proceso. ¿Cómo se genera una venta? Ni siquiera cómo se genera una venta. Un paso antes, ¿cómo se genera una solicitud de venta? No sé, una propuesta, un requerimiento. Ah, no, mira, los requerimientos de venta pueden ser, este, porque yo tengo vendedores. Ok, tienes vendedores. ¿Tus únicas ventas son por vendedores? Sí, sí, mis ventas son únicamente por vendedores. Y luego te enteras, porque ya comienzas a analizar mayor detalle, que la compañía también tiene una página web. Entonces no son, los ingresos no solamente son por ventas de productos directamente de vendedores físicos, por así decirlo, sino también hay una venta por web. Y cada uno tiene un riesgo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de entender del conocimiento de la entidad, de su entorno y de cómo funciona. Eh, y con la finalidad de que hacemos esta identificación y valoración de los riesgos. Recuerden que un riesgo nunca se elimina, sino se reduce su aceptación. O sea, la compañía identifica riesgos, pero no se pueden eliminar. Por más que se tercericen, los riesgos no se eliminan, sino se reducen o se minimizan. Con la finalidad de que, en caso ocurra, el impacto sea lo más reducido posible. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la identificación y valoración de los riesgos, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones o aseveraciones, con la finalidad de proporcionarnos una base para diseñar e implementar respuestas a esos riesgos. ¿Qué significa eso? Es el control interno de la compañía. Un ejemplo muy básico que siempre hago respecto del control interno de las compañías y que siempre he escuchado en reuniones internas y en alguna ponencia es, una compañía puede vivir sin control interno y la mayoría usualmente de los auditores decimos, no, no puede vivir sin control interno. Correcto, ahí es justo se está animando Patricia. ¿Por qué no puede vivir sin control interno? Porque si no, no funcionaría la compañía. Entonces, la siguiente pregunta es, claro, quizás como auditor lo que haces es revisar evidencia y ese proceso de evidencia quizás no esté debidamente documentado, que eso es lo que usualmente pasa.
¿De acuerdo? Correcto, Rubiela, no funcionaría correctamente una empresa si es que no tiene control interno. Y el ejemplo simple que pongo es, usted, y no sé si es que ya lo comentaba acá, es, uno tiene una casa. ¿Qué hace uno para, eh, para reducir el riesgo de que le roben? Creo que acá, participen. ¿Qué cosa es lo primero que se les vendría a la mente que harían cada uno de ustedes con la profesión que tengan eh, para poder reducir el riesgo de robo de una casa? A ver, voy a ir leyendo sus respuestas para todos estar. Gracias por la participación. Y las respuestas pueden ser, a ver, poner alarmas, implementar un plan de seguridad, contratar un seguro, vigilante, alarmas, seguridades por áreas. Correcto. To- eh, Todas las respuestas pueden ser correctas, pero se olvidan del primer paso, que sería poner puertas. ¿De acuerdo? Este poner puertas, que es el ejemplo básico que pongo, es, claro, tú asumes que una casa ya tiene puertas, claro, pero esa parte de ese raciocinio de asumir es lo que se le conoce como un riesgo inherente. Y si la compañía no toma medidas respecto de un riesgo inherente, que es como que el riesgo básico, no puede funcionar. Un ejemplo ya llevado a una compañía. ¿Cuál es el riesgo inherente de efectuar una venta o de generar ventas? Es, creo que lo lógico es, primero, tener un stock. O sea, si yo quiero vender algo, si vendo una mercadería, ¿qué cosa es lo primero que quiero hacer para vender? Y aparte de buscar el cliente, primero que tengo que hacer es tener un stock, tener mercadería. Y entonces, claro, lo lógico puede ser, no, mira, Eric, para poder hacer una venta yo tengo que tener stock. Y te digo, ok, de acuerdo, pero el stock tú asumes que debe estar en buen estado, ¿cierto? Para que lo puedas vender a un precio con un margen alto. Entonces, este tipo de factores primarios, por así decirlo, o que llegan a ser tan básicos, o que cuando uno pregunta, o que las respuestas pueden ser muy básicas, son conocidos como los riesgos inherentes a un proceso. Y si la compañía no tiene un control interno adecuado para cubrir esos riesgos inherentes, simplemente una compañía no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, si ya definí cuáles son los riesgos inherentes que los estamos cubriendo mediante el control interno que pueda tener una compañía en las diferentes actividades que pueda realizar, ya sigue el siguiente procedimiento, que es establecer controles para procedimientos específicos, considerando qué cosa, su riesgo de incorrección material. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es lo que nos preocupa que pueda estar mal en una auditoría? Que la cifra o el importe que estemos auditando no sea correcto, ¿cierto? Pero nos preocuparía que no sea correcto por $1. Nos preocuparía, por ejemplo, tenemos una cifra que se está auditando de ingresos. Tienes ingresos por $1 millón o por $100.000. ¿Consideras que sea un riesgo que exista una incorrección de $1 o $10? Correcto, entonces ahí comienza a iniciar o se desprende o se crea un nuevo concepto que sería, claro, qué tanto un importe es material para unas cifras? Y las cifras pueden variar, o sea, no necesariamente el nivel de materialidad que considera una empresa puede ser comparable con la otra a pesar que tengan, no sé, un mismo nivel de activos o un mismo nivel de ventas. Eso va a variar considerando qué cosa, el conocimiento de la entidad y el entorno en el que opera.
Una compañía puede decidir que un importe no material o no relevante puede ser menor a $100 y otra puede decir menor a $10. ¿Por qué? Porque, no sé, en una todas las ventas y las cobranzas son en efectivo. Y por ejemplo ahí hay un riesgo de caja, hay un riesgo de caja y lo que puede haber es que es usual que siempre a las cajeras se les pague un riesgo de caja que es un bono adicional, que son las personas que usualmente manejan efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, para mejorar o para reducir ese riesgo se le asigna cierto importe. Pero otras empresas, por ejemplo, no van a aceptar una diferencia mayor a $10. ¿Por qué? Porque operan con sistemas automatizados. Entonces, si opero con un sistema automatizado con cobro con tarjetas, en el caso de las tarjetas, puede haber un error de que le dé un vuelto diferente, un vuelto de más a la compañía o a la persona, a mi cliente que me está comprando. No, porque claro, qué haces cobrando en efectivo? Claro, quizás tienes liquidez, pero puedes tener riesgo de que alguien entre y te robe el efectivo, o que el cajero que te cobra, se lleve el dinero. Entonces, sí, todavía estamos hablando de efectivo, todavía no pasamos a lo siguiente, por si acaso. Claro, por ejemplo, otro riesgo es que la moneda sea falsa. Entonces, hay muchos riesgos que pueden valorarse y que va a depender primero, y nuevamente, siendo repetitivo con este tema, va a depender del conocimiento de la entidad, y hablamos del conocimiento de la entidad porque lo vemos como si fuéramos que somos terceros, ¿de acuerdo? O sea, que no estamos en el día a día con la compañía o con una entidad. ¿Y cómo valoramos nosotros ese entendimiento del entorno y el control interno que la compañía opera? ¿De acuerdo? Entonces creo que quedó muy claro el tema del alcance del objetivo, y para esto se tienen ciertas definiciones. Buena pregunta de Raúl, que nos pregunta es si el riesgo inherente solo se enfoca al riesgo de pérdida económica. Eh, de lo que recuerdo que está mencionado en el manual de NIAS, creo que no hace una definición explícita del riesgo de económico, pero sí habla, o sea, un riesgo inherente es el riesgo o la posibilidad que puede impactarse un negocio. Si no me equivoco, habla sobre los activos, entonces de alguna otra forma sí lo define económicamente porque, y ahí viene una definición importante, es tú cubres los riesgos que te van a afectar, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no cubres un riesgo que no te va a afectar, lo más probable es que ese riesgo no sea un riesgo inherente, ¿sí? Porque si es que no te afecta de tal forma, sería un riesgo específico. Y nuevamente, no es que no te vaya a afectar, sino es que el riesgo usualmente está compuesto de dos factores, que es probabilidad por impacto. Entonces, puedes tener que un riesgo, la mayoría de los riesgos inherentes son los riesgos que son muy probables, que su impacto es chiquitito, y también los riesgos que usualmente se les denomina como que los elefantes blancos, que la mayoría piensa que no va a ocurrir, porque son riesgos que tienen una frecuencia de ocurrencia muy pequeña, pero tienen un gran impacto si es que ocurre. Entonces, claro, tú asumes, oye, no, esto nunca me va a ocurrir. No sé, supongamos un riesgo para asociar en esta probabilidad de impacto es, ustedes imagínense que están situados en una zona desértica, en la que no hay en la que no hay lluvias. Ustedes tienen una casa, no sería lógico este, cubrirse con un seguro anti lluvias, porque no es usual que pueda haber una lluvia en un lugar desértico. Pero el momento en el que haya una lluvia,
ese sería el riesgo, el impacto sería significativo porque no has tomado las medidas necesarias para cubrirte sobre ese riesgo. ¿De entonces, y ahí viene nuevamente la importancia, primero de hacer la identificación y la valoración. Y ahí tampoco es que exista algo predefinido para cada industria. ¿Por qué? Porque la clasificación a la calificación que se le da a un riesgo va a depender de un juicio. ¿Y el juicio quién lo ejerce? Una persona. Y entonces cada persona puede tener un riesgo diferente, un juicio diferente respecto a una actividad o alguna operación o algún proceso. ¿De acuerdo? Hay la pregunta de Kelly es, ¿el riesgo inherente es el riesgo propio de una entidad o de una cuenta? Es más el riesgo de un proceso, este, Kelly, porque usualmente todo proceso usualmente siempre termina en una transacción, en un registro, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, ¿cómo impacta ese riesgo inherente? Va a ser al proceso y cómo este se aterriza. Recordemos que la contabilidad usualmente es, es el último paso de un suceso. No es que yo contabilizo algo por anticipado porque vaya a ocurrir, sino es que producto de un suceso yo efectúo un registro y ya después se cuantifica si es que este registro es correcto, que generó un ingreso, que generó un gasto, que generó un activo o lo que vaya a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta NIA hay ciertas definiciones que son las que estamos trayendo, que la primera es, ¿cuáles son las afirmaciones? Las afirmaciones son las manifestaciones de la dirección o de la gerencia, y aquí es explícitas o no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor. Recordamos nuevamente que nosotros somos los terceros, eh, tenidas en cuenta por el auditor para considerar los distintos tipos de error, eh, los distintos tipos de incorrecciones que puedan existir. ¿De acuerdo? Y a esto se le denomina la calificación como un riesgo de incorrección material, que nuevamente no es uniforme para todas las compañías. La empresa A y la empresa B venden lo mismo, pero su riesgo, su definición de riesgo o su definición de incorrección material son diferentes. ¿Debido a qué? A muchos factores, porque se involucra mucho el juicio de la gerencia. Y el juicio de la gerencia no es similar entre todas las compañías. ¿De acuerdo? Eh, la siguiente definición relativa o importante es el riesgo de negocio. ¿Qué es el riesgo de negocio? El riesgo de negocio es un riesgo derivado de ciertas condiciones, hechos, circunstancias, eh, acciones u omisiones significativos que pueden afectar negativamente la capacidad de una compañía para lograr sus objetivos, considerando sus estrategias o derivado de definir o establecer objetivos inadecuados. Entonces, ¿cuál es, cuál es el riesgo de negocio? Primero, el riesgo de negocio va a depender del negocio en el que estés. Segundo, va a depender de cuáles vayan a ser las condiciones en las que opere tu negocio, que nuevamente son diferentes a cada tipo de negocio, tamaño de negocio e industria. ¿Y por qué? ¿Por qué es un riesgo? Porque pueden afectar negativamente una capacidad o la capacidad que tiene una gerencia
de lograr objetivos. Y acá recuerda que en algunos casos, muchas de las cosas que se mencionan en la norma se ven o se mencionan como condicional, o sea, porque dice podrían afectar negativamente. No es que estén afectando directamente, ¿de acuerdo? Podrían afectar. Si es que, si es que ocurre o no ocurre un evento, podría afectar. Por ejemplo,